Hay momentos en los que sentimos que la vida nos está empujando contra la pared, como si todo lo que antes tenía sentido se desmoronara sin previo aviso. Parece injusto, casi cruel, pero hay una verdad oculta en ese aparente caos que muchos no alcanzan a ver, porque no es que la vida te esté castigando, es que sin que te dieras cuenta, diste un paso silencioso hacia una transformación profunda, y ahora todo lo que no encaja con esa nueva versión que estás llamado a ser, comienza a desmoronarse, no para hacerte sufrir, sino para dejar espacio. Y lo más paradójico es que justo cuando todo comienza a cambiar, es cuando más tentado estás a rendirte. Hay una quietud extraña en el aire, un silencio que pesa, como si el universo se hubiera olvidado de ti. Pero no es olvido, es prueba, no es abandono, es preparación. Y justo ahí, en ese intervalo incierto entre lo viejo que se va y lo nuevo que aún no llega, es donde se define todo. Persistes o sueltas. Te aferras a lo que ya no es o confías en lo que aún no ves. Antes de seguir con el video, quiero que comentes esta palabra en la caja de comentarios. Alinéate. No es solo un término espiritual, es un llamado directo al alma. Es la manera en que reconoces que estás eligiendo moverte en coherencia con lo que sientes, piensas y haces, que estás dejando de buscar afuera y comenzando a habitar tu verdad desde dentro. Cuando comentas alinéate, no estás siguiendo una moda, estás firmando un pacto contigo mismo, el de no volver a traicionarte. Escríbelo con intención, porque el universo escucha la energía detrás de cada palabra. Mucha gente cree que el destino es algo escrito en piedra, pero hay otra forma de verlo, como un campo en constante movimiento, moldeado por cada decisión, cada pensamiento, cada silencio que eliges sostener con coraje. Viktor Frankl decía que, entre el estímulo y la respuesta, existe un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad. Lo que no solemos notar es que ese espacio se ensancha precisamente en los momentos más difíciles, cuando todo parece detenerse. Es ahí donde nacen las elecciones, que realmente cambian nuestra vida. Lo que estás viviendo ahora, por muy desconcertante que parezca, no es el final. Es la pausa antes del renacimiento, porque antes de toda expansión, viene una contracción. Antes de que el alma pueda volar, necesita soltar lastres. Y es ahí donde entra el verdadero trabajo, no resistir el proceso, sino entregarse a él con humildad, porque nadie asciende sin antes enfrentarse a sus propias sombras, y nadie se transforma sin antes dejar morir partes de sí que ya no pueden cruzar al siguiente nivel. Hay una ley universal que muchos desconocen, una especie de código antiguo que atraviesa culturas, épocas y creencias. Lo llamaban los sabios de Egipto, lo entendían los maestros de Oriente, lo nombran los principios herméticos. Todo tiene su polaridad, todo fluye en ciclos. El principio del ritmo. Aquello que se eleva debe primero descender. Y si ahora sientes que todo cae, que todo retrocede, tal vez no sea una pérdida. Tal vez sea el movimiento invisible del péndulo, preparándote para una subida más alta de la que jamás imaginaste. Pero claro, eso no se siente así cuando estás en medio del torbellino, cuando las respuestas no llegan, cuando la fe se tambalea, cuando el vacío parece eterno, y sin embargo ese vacío es fértil. Es en él donde se planta la semilla de una nueva identidad. Lo viejo se va resistiendo, el ego grita, la mente intenta controlar, pero hay una parte de ti más profunda, más sabia, que ya entendió, que ya sabe, que este silencio no es el final, es la señal de que algo está por comenzar. Y ahí es donde comienza el verdadero viaje, el regreso a ti, a esa parte de ti que no depende de lo externo para sentirse valiosa, a esa esencia que no necesita máscaras, ni títulos, ni garantías. El self, como decía Jung, ese núcleo intacto,
auténtico, que emerge cuando todo lo demás se cae. Es un renacer silencioso, una alquimia que ocurre dentro, donde nadie más puede ver. Pero tú lo sientes, porque por primera vez en mucho tiempo, algo se alinea, tal vez no afuera, pero sí adentro, y eso lo cambia todo. Verás, el universo no quiere probar si lo mereces, quiere ver si estás preparado, no para recibir, sino para sostener, porque recibir algo nuevo sin haber cambiado por dentro es como llenar un recipiente roto, todo se pierde. Por eso el proceso de transformación duele, porque no estás perdiendo tu vida, estás soltando las versiones de ti que ya no tienen lugar en lo que viene. Y ahí, en esa honestidad brutal contigo mismo, algo empieza a sanar. Comienzas a ver que cada distancia reveló una dependencia, cada límite mostró una herida, cada silencio una verdad escondida, nada fue al azar, todo fue un espejo, y cuando dejas de luchar contra el reflejo, empiezas a observar, empiezas a comprender que aquello que te detonaba solo te mostraba lo que aún no estaba en paz dentro de ti. Así es como se transforma una vida, no de golpe, no con fuegos artificiales, sino en el susurro de una nueva conciencia. Cuando eliges responder con verdad, incluso cuando todo afuera grita miedo, cuando dejas de correr para sostener lo insostenible, cuando eliges ser quien quieres ser, incluso si eso implica decepcionar expectativas ajenas, porque por fin entendiste que vivir con integridad vale más que encajar. Este es el momento en el que muchos se rinden, pero también es el momento en que algunos despiertan, y si llegaste hasta aquí, quizá ya estás sintiendo que algo dentro de ti no quiere rendirse, que algo dentro de ti sabe. Así que no te apresures a juzgar este momento. No etiquetes este silencio como fracaso. Míralo como lo que es, la calma antes de un renacimiento, el espacio sagrado donde lo viejo se despide y lo nuevo se empieza a gestar. El péndulo ya se está moviendo, solo que esta vez lo hará desde un centro mucho más firme. Todo empieza con una chispa. No es ruidosa ni espectacular. A veces ni siquiera la notas al principio, pero un día, sin saber exactamente cuándo, algo se enciende dentro de ti. Es una sensación sutil, una incomodidad con lo que antes parecía suficiente, un llamado silencioso a mirar la vida desde otro lugar, y esa chispa, tan pequeña al inicio, comienza a crecer. Pero el fuego del despertar no llega como lo imaginas. No es cálido y acogedor al principio. Es inquietante. Ilumina rincones que no sabías que existían. Quema creencias viejas. Incinera los disfraces que llevabas por costumbre. Destruye lo que no puede seguir contigo en el camino. Y ahí comienza el conflicto, porque lo que más duele no es lo que se pierde afuera, sino lo que se derrumba por dentro. Muchas personas creen que el crecimiento espiritual es una curva ascendente de paz y gratitud, pero quien ha caminado de verdad ese sendero sabe que la primera gran señal de evolución es el caos. Es sentir que estás perdiendo el control, que ya no encajas en tu vida, que los vínculos se tensan, que las rutinas se resquebrajan. ¿Por qué? Porque la conciencia no expande sin incomodar, y entonces aparece la duda: si estoy despertando, porque me siento más frágil que nunca. La respuesta es simple y brutal: porque estás en proceso de purificación. No se trata de castigo, se trata de fuego alquímico. Estás siendo vaciado para ser reconstruido desde otro lugar, ya no como una versión mejorada de lo anterior, sino como alguien completamente nuevo. Lo viejo no se va en silencio. La parte de ti que vivía por aprobación, que sobrevivía desde el miedo, que buscaba garantías antes de actuar, se resiste. Grita, llora, te susurra que no vas a lograrlo, que es mejor volver a lo conocido. Pero tú,
Ya no encajas en lo conocido, ya no cabes en la vieja piel. Ese ardor que sientes no es tu ruina, es la fricción necesaria entre lo que fuiste y lo que estás llamado a ser. Y ahí está la verdadera prueba. ¿Vas a apagar ese fuego con dudas y conformismo, o vas a sostenerlo con presencia, aunque queme? Porque no se trata de soportar el fuego, se trata de entender qué está tratando de mostrarte, qué partes de ti no soportan el calor, dónde aún buscas refugios que ya no te contienen. Aceptar el fuego es aceptar la transformación, es entender que la incomodidad no es enemiga, es guía, que el cansancio emocional es señal de que estás moviendo estructuras internas que llevaban años intactas, y sobre todo, que no necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante, solo necesitas no abandonar el proceso. El ego intentará salvarse, siempre. Se aferrará a la lógica, a la imagen, al control. Pero tú no viniste a este mundo a sobrevivir dentro de una versión funcional de ti mismo. Viniste a encender tu esencia, incluso si eso implica deshacerte de todo lo que aprendiste a ser para agradar, complacer, encajar. Hay un momento en el proceso donde todo parece retroceder, donde nada nuevo llega y lo viejo ya no sirve. Ese es el punto de inflexión, el desierto, el cruce silencioso entre lo que se fue y lo que aún no es. Es ahí donde muchos se rinden, pero también es ahí donde algunos, muy pocos, se quedan. Permanecen en el fuego, no porque les guste arder, sino porque entendieron que no hay otra forma de renacer. Y el universo, que observa en silencio, no mide tu evolución por cuán fuerte aparentas ser, sino por cuán auténtico te permites ser en medio del fuego. No, busca perfección, busca verdad, y la verdad no es cómoda, es cruda, es viva, es humana. La verdad es que crecer duele, la verdad es que cambiar cuesta, pero también es verdad que no hay libertad más grande que la que nace después de haber atravesado las propias sombras con los ojos abiertos. La espiritualidad no es un escape del mundo, es un descenso a tus propios infiernos para rescatar la parte de ti que dejaste olvidada. Es elegir la coherencia incluso cuando duele. Es sostenerte con compasión cuando te tiemblan las piernas. Es saber que no necesitas validación para saber que estás en el camino correcto. Y cuando empiezas a vivir desde esa llama interior, algo cambia. Ya no actúas desde el miedo, sino desde la conciencia. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la verdad. Ya no te defines por lo que logras, sino por lo que encarnas. Y el universo que no responde a gritos, ni a súplicas desesperadas, sí responde a eso, a la vibración del que está presente en su proceso, aunque no entienda, aunque no vea la recompensa inmediata, porque el cambio real no es una meta, es una frecuencia, no es lo que llega, es cómo te sostienes mientras llega, no es lo que conquistas, es lo que liberas. Y cada vez que eliges actuar desde el alma y no desde el miedo, estás emitiendo una señal clara. Estoy listo. Ya no quiero solo resultados. Quiero transformación. El fuego no viene a destruirte, viene a devolverte a ti, a tu verdad, a tu poder. Y si hoy estás ardiendo por dentro, recuerda, no estás fallando, estás renaciendo. El alma cuando despierta nunca vuelve a dormir. Hay algo en el aire que cambia cuando tú cambias, aunque nadie lo vea. No es ruido, no es anuncio, no es aplauso. Es sutil, como una brisa que se filtra entre las rendijas de lo cotidiano. Y es allí, en ese espacio sin ovaciones ni confirmaciones externas, donde el universo comienza a hacer sus mayores movimientos. Porque el aire, como la transformación real, es invisible, pero sostiene la vida. El universo te observa sin palabras. Te mide, no por lo que dices que eres, sino por la frecuencia que sostienes cuando todo parece estancado. ¿Puedes seguir respirando con profundidad cuando nada cambia?
Puedes mantenerte presente sin necesidad de resultados inmediatos, porque esa es la esencia de la madurez espiritual. Hacer lo correcto, incluso sin testigos, continuar firme incluso sin señales. A veces, parece que no estás avanzando, todo afuera se mantiene igual. Las mismas rutinas, las mismas caras, las mismas preguntas sin respuesta, y surge la inquietud. ¿Acaso el universo se ha olvidado de mí? Pero lo que no ves es que, en ese aparente vacío, lo esencial ya está ocurriendo, no delante de ti, sino dentro, no en la forma de resultados, sino en la manera en que sostienes tu energía cuando nadie más está mirando. Es allí donde nace el verdadero cambio, en tu silencio, en tu forma de pensar sin que nadie escuche, en tu forma de actuar cuando nadie aplaude, en tu forma de esperar sin desesperar. El universo no necesita pruebas externas para saber que estás listo, solo necesita percibir que ya no dependes del cuándo ni del cómo, porque has aprendido a respirar en el presente, sin ansiedad por lo que aún no se muestra. El aire no se ve, pero lo sostiene todo. Así también es tu nueva vibración, silenciosa, desapegada, firme. Y aunque aún no veas puertas abiertas, estás dentro del campo donde la realidad empieza a reconfigurarse. Cada vez que eliges actuar como quien ya entendió, aunque el mundo no haya cambiado, estás abriendo paso a lo nuevo. Porque lo nuevo no llega para completarte. Llega cuando ya no lo necesitas para sentirte completo. Y justo en ese punto, cuando ya no estás corriendo tras el futuro, aparece la prueba más sutil, el vacío extendido, días que parecen copias de sí mismos, noticias que no llegan, planes que no se concretan. Pero eso no es ausencia, es aire, es espacio, es campo fértil esperando ser sembrado con tu presencia más auténtica. ¿Te desesperas o habitas el momento, reaccionas con carencia o respiras con confianza? El ego no soporta ese vacío. Quiere cerrar ciclos antes de tiempo, necesita resultados visibles, necesita algo que pase. Pero el alma sabe, el alma reconoce que el silencio también es respuesta, y que mientras sostienes tu verdad sin necesidad de espectáculo, estás comunicando algo inmenso al universo. Estoy aquí, soy yo, sin adornos, sin prisa, sin máscaras, y eso lo cambia todo. Porque la nueva realidad no se construye con expectativas, se construye con integridad. El universo no entrega desde la presión, entrega desde la preparación. Necesitas saber si ya sabes respirar cuando todo está quieto, si ya sabes esperar sin perder tu eje, si ya puedes sostener paz, aunque el mundo esté en pausa, y cada día que eliges mantenerte firme sin certeza, estás tallando con tus actos la estructura invisible de lo que viene. Te estás volviendo hogar para lo que pediste. Estás volviéndote viento maduro, capaz de soplar sin destruir. Y ese es el tipo de energía que el universo sí reconoce como lista. Porque el cambio profundo no viene como una ola impetuosa. Viene como una nueva atmósfera que se instala sin aviso, una respiración más serena, una forma diferente de mirar lo mismo. Y aunque eso parezca poco, no lo es. Es el inicio real de todo. Es allí donde descubres que lo que más esperabas que llegara ya está pasando, pero desde dentro. Y entonces, como quien por fin comprende el lenguaje del viento, dejas de apurarte. Comienzas a moverte con la vida, no contra ella. A veces más rápido, a veces en calma, pero siempre consciente. Ya no fuerzas la flor a abrir antes de tiempo. No pides garantías para actuar con verdad. No dependes del aplauso para saber que estás haciendo lo correcto, porque tu brújula ya no es externa. Está en tu respiración, en la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Y esa coherencia es lo que transforma el aire, es lo que transforma la espera en un espacio sagrado.
es lo que transforma tu presencia en un imán para lo que ya es tuyo por derecho vibracional. Así que si hoy sientes que todo está suspendido, que no hay noticias, ni milagros, ni avances, respira. El aire ya se mueve. Tu campo ya se reordena. El silencio ya está hablando. Lo nuevo no está lejos. Está esperando que tú seas quien sepa habitarlo sin ansiedad. Y cuando lo hagas, no llegará como explosión, sino como un suspiro, un reconocimiento, una exhalación suave de quien por fin entendió. No era el futuro lo que tenías que alcanzar, era tu presencia lo que necesitaba ocupar su lugar. Hay un instante en el que, sin que nada cambie por fuera, algo empieza a sentirse diferente por dentro, como si el aire alrededor se volviera más denso, más atento, como si el universo empezara a responder, pero no con estruendo, sino con ecos. Ecos suaves, precisos, que solo escuchas cuando por fin hiciste silencio. Porque el universo no responde a la prisa, responde a la vibración que emites cuando dejas de gritar y empiezas a escuchar. Todo lo que alguna vez pediste, cada palabra lanzada al cielo, cada intención pronunciada en voz baja o escrita en el corazón, quedó vibrando en algún lugar. Nada se perdió. Lo que sucede es que el eco no siempre regresa como lo imaginabas. A veces vuelve como una sensación inesperada de paz en medio del ruido. A veces como una intuición repentina. A veces como una decisión firme que brota en ti sin explicación racional. Y eso ya es respuesta. El universo no trabaja con relojes, trabaja con frecuencias. Y cuando tu frecuencia cambia, lo que te rodea empieza lentamente a moverse, no como premio, sino como reflejo, porque no atraes lo que pides, atraes lo que sostienes. Y si hoy todo parece igual, pero dentro de ti ya hay un nuevo nivel de presencia, de coherencia, de claridad, entonces el eco ya está regresando. Y ese eco, ese susurro de la vida que comienza a devolverte lo que sembraste, no se escucha con los oídos. Se percibe en la calma que surge cuando antes había ansiedad, en la fuerza que aparece cuando ya no esperabas tener más, en la certeza silenciosa de que, incluso sin garantías, ya no necesitas volver atrás. Esa es una de las señales más claras de transformación. Cuando dejas de moverte por impulso, por necesidad de resultado, y empiezas a moverte desde el centro, desde un lugar interno que ya no ruega, que ya no corre, que ya no se disfraza para encajar, desde una identidad que se construyó en la oscuridad, en el silencio, en el trabajo interno, que nadie más vio, pero que el universo, ese sí, presenció todo el tiempo, y aunque aún no veas recompensas tangibles, mira quién eres ahora. No el que espera señales, sino el que ya vive como señal. No el que suplica, sino el que emana. Porque la verdadera manifestación no se trata de convencer al universo, sino de recordarle quién eres. Y eso se hace en los detalles, en cómo decides responder ante el rechazo, en cómo sostienes tus límites sin rabia, en cómo eliges el amor propio, incluso cuando nadie más te lo ofrece. El eco comienza a regresar cuando te conviertes en la vibración que siempre quisiste recibir. Y lo más profundo es que no necesitas que nadie lo confirme. Lo sabes, lo sientes, lo respiras, porque ya no estás esperando algo que te complete. Estás respirando como quien ya se encontró. Jung decía que la transformación real ocurre cuando dejamos de huir de la sombra y la integramos. Y tú lo hiciste. Te quedaste cuando dolía, cuando el silencio pesaba, cuando la impaciencia intentaba convencerte de que no valía la pena. Y no solo seguiste, comenzaste a hacerlo diferente. Actuaste como quien ya no necesita correr para merecer. Eso es madurez energética. Y esa madurez tiene un campo vibracional propio, inconfundible, inevitable, magnético. La vida responde mejor
cuando ya no pides desde la falta, sino cuando hablas desde la integridad. Y eso no significa que todo se va a resolver de inmediato, ni que no habrá desafíos. Significa que ya no estás viviendo en reacción, sino en sintonía. Ya no estás esperando el eco para sentirte validado, estás siendo el eco. Ese tipo de presencia no necesita escenario, se siente, se percibe, atrae, transforma. Es cuando tu energía deja de gritar necesito y empieza a susurrar estoy listo. Y entonces, sin que lo busques, las puertas comienzan a abrirse, no porque las forzaste, sino porque resonaste, porque finalmente tu vibración se volvió compatible con aquello que pedías, y el universo no ignora eso, porque la coherencia es un lenguaje, uno que el universo escucha más fuerte que cualquier plegaria. Cuando piensas una cosa, sientes otra, y haces una tercera, todo se dispersa, pero cuando tu mente, tu emoción y tu acción se alinean, se abre un canal limpio, puro, que permite que lo que era invisible se vuelva inevitable. Ahí es cuando la manifestación deja de ser un deseo futuro y se convierte en una consecuencia natural. Tú no creas desde el esfuerzo, creas desde el estado. Y si tu estado ya cambió, entonces todo lo demás es cuestión de tiempo, y el tiempo, lejos de ser obstáculo, se convierte en aliado, en espacio de maduración, el laboratorio invisible, donde tu nueva realidad está tomando forma. Entonces, incluso si aún no ves resultados, incluso si las cosas parecen lentas, escucha con más profundidad. Tal vez ya estés sintiendo el eco, tal vez ya no seas la misma persona que hizo aquella petición hace meses o años, y tal vez, solo tal vez, eso era lo que el universo estaba esperando todo este tiempo, que tú te convirtieras en la versión capaz de sostener aquello que un día solo soñaste. Hay un momento en que todo parece detenido. Nada florece, nada crece, nada cambia por fuera. Miras alrededor y todo sigue igual, pero lo que no ves es que debajo de la superficie algo está sucediendo. Se están formando raíces, y ese proceso, aunque invisible, es sagrado, porque ningún árbol se eleva sin antes haber profundizado en la tierra. Cuando miras hacia atrás y comprendes que nada fue inútil, ni el dolor, ni las despedidas, ni los silencios más largos, algo en ti se endereza, porque no fuiste abandonado, fuiste sembrado, y esa siembra no fue fácil. Requirió que todo lo superficial se callara, que las respuestas se ausentaran, que el terreno se volviera incierto. Pero no era castigo, era preparación. Jung decía que uno no se convierte en iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y tú lo hiciste. Fuiste llamado a crecer hacia adentro, no por comodidad, sino porque ya no era posible florecer en una tierra que no habías habitado verdaderamente. La vida te pidió profundidad, te quitó el ruido para que escuches tu voz, te sacó del centro de atención para que vuelvas al centro de tu ser. Las raíces no se desarrollan bajo los aplausos, crecen en la oscuridad, en la soledad, en el silencio fértil del que no se rinde aunque no vea resultados. Tú lo sabes bien, cada noche en la que seguiste, aunque el mundo no lo supiera, cada vez que elegiste no retroceder, aunque todo en ti pedía pausa, cada límite que respetaste, cada no que dijiste por amor propio, cada lágrima que limpió tu visión. Todo eso fue parte del arraigo. Y ahora, aunque aún no veas frutos, hay algo diferente. Ya no eres quien eras. Ya no buscas que otros te validen. Ya no suplicas por señales, porque entendiste que tú eres la señal, que el cambio verdadero no comienza cuando las cosas mejoran afuera, sino cuando tú decides mejorar por dentro. Y eso no pasa desapercibido para el universo. Él no responde al ruido del ego,
Responde a la vibración del alma que ha dejado de huir, que eligió quedarse, enfrentarse, transformarse, no con grandes gestos, sino con acciones pequeñas, constantes, honestas. Esa coherencia invisible es lo que lo cambia todo, y aunque parezca que el terreno aún no da frutos, ya estás cosechando fuerza, identidad, claridad. La vida no te estaba frenando. Estaba esperando que tus raíces fueran lo suficientemente profundas para sostener lo que vendrá, porque lo que estás construyendo no es frágil, no puede depender de la mirada de los demás, tiene que sostenerse incluso cuando no haya nadie aplaudiendo, y ahora puedes, porque ya no vives para ser visto, vives para ser verdadero. Nada fue en vano, ni la espera, ni los días en los que pensaste que todo estaba perdido. El universo no te estaba derribando, estaba haciendo espacio para algo más grande. Cada vez que una parte de ti se rompió, lo hizo para que pudieras tocar tu núcleo, tu verdad. Y en ese núcleo no hay duda. Tú puedes, siempre pudiste, solo que no lo sabías aún. Mira hacia atrás. Recuerda quién eras cuando todo esto comenzó, cuánto has cambiado, cuánto has soltado, cuánto has resistido sin endurecerte. Esa es tu raíz, ese es tu verdadero avance, y eso es lo que empieza a mover la realidad. No una plegaria desesperada, sino una presencia firme, una decisión silenciosa de ser tú, sin máscaras, sin prisa, sin permiso. Ahora lo sabes. No hay prisa para florecer cuando tus raíces son sólidas, porque el florecimiento verdadero no ocurre para demostrarle algo al mundo, sino como una consecuencia natural de tu integridad. La vida lo sabe, y por eso no te entregó lo que pedías en el primer momento. Estaba esperando que pudieras sostenerlo, sin traicionarte, y si hoy todavía duele, si aún hay incertidumbre, no significa que fallaste. Significa que el proceso sigue activo. Pero ahora tú ya eres diferente, y eso cambia todo, porque la vida responde distinto cuando quien la habita ha cambiado. Tu vibración ya no es la de antes, ya no estás esperando ser salvado, estás listo para recibir desde otro lugar, el de quien ya se eligió. Si algo de esto tocó tu alma, dilo en voz alta. Elijo echar raíces antes de florecer. Esa frase no es solo una afirmación, es un compromiso con tu tiempo, con tu verdad, con el proceso sagrado que estás viviendo. Y si este mensaje te abrazó, si sentiste que te habló directo al corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte la semilla. Otros también están en silencio, echando raíces, y tú lo sabes. El florecimiento no es espectáculo, es consecuencia. Si este mensaje resonó contigo, no lo guardes solo para ti. Comparte esta luz, suscríbete al canal, dale like al video y déjame en los comentarios qué parte te tocó más. Porque cuando una verdad se comparte, su poder se multiplica. Y recuerda, la transformación comienza en silencio, pero se fortalece cuando caminamos juntos.